2 veces. Da gibt es Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Sánchez por Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Bolivia. Aumentan las protestas contra la reelección del presidente Evo Morales. Analistas advierten que Bolivia se encamina hacia una polarización violenta a menos de que se abra un diálogo entre los actores políticos. La situación está entrampada en dos posiciones radicales tras el polémico escrutinio que le dio el triunfo en primera vuelta a Evo Morales. Desde entonces, el mandatario ha hecho de oídos sordos a los reclamos opositores que lo acusan de querer ganar tiempo para perpetuarse en el poder. Esto mientras avanza una auditoría de la OEA cuestionada por la oposición boliviana que exige la renuncia del presidente y además la realización de nuevos comicios. Entre tanto, Morales denuncia un golpe de Estado en su contra. Coincidimos con la mayoría del pueblo en que el mayor riesgo para la democracia es la permanencia de Evo Morales en el poder. Hasta que se logre la solución a la crisis, convocamos a mantener la movilización ciudadana unida y activa. Los paros que usan para el golpe de Estado están dañando económicamente al pueblo trabajador. Los más perjudicados son nuestros hermanos profesionales independientes, empleados de empresas, gremiales y comerciantes que generan sus ingresos al día. Los bloqueos atentan contra la economía. Se le salió de las manos el control del orden público al gobierno de Evo Morales. Quiero saludar a esta hora a nuestros invitados de hoy y los invito a responder brevemente a esta pregunta para abrir el debate. Comienzo con Claudia Mayón, diputada opositora, además politóloga. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo. A través de ustedes un saludo al mundo y gracias por permitirnos decirles que en Bolivia estamos viviendo momentos de convulsión, pero peor aún cuando el gobierno sale definitivamente con provocaciones que lo único que hacen es enfrentarnos entre bolivianos. El Movimiento al Socialismo, que es el partido en función de gobierno, definitivamente no quiere ninguna solución, ha cerrado los ojos y lo que hace es enfrentarnos entre bolivianos cada vez que sale con algún tipo de declaración. En lugar de pacificar, lo que hace es enardecer y caldear más bien los ánimos en todo el país. Ahora quiero darle la bienvenida a Hugo Moldis, exministro de Gobierno de Evo Morales. Una buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, Carlos Eduardo. A ver, quienes parecen haber perdido el horizonte histórico y la magnitud del tiempo es la oposición. Están apostando a la violencia y a la violencia. Tengo la impresión de que el Estado lo que está haciendo es evitar aplicar, usar el legítimo uso del control del orden interno, de la violencia estatal, que lo hacen en cualquier parte del mundo, precisamente para bajar los ánimos de la gente, para encontrar un camino a la pacificación del país en el marco de la Constitución, el respeto al voto de la gente el 20 de octubre y en definitiva, en respeto a la paz, ¿no? Así que yo creo que esta actitud de aparente debilidad del Estado y del gobierno está siendo mal entendida por la oposición, que no se cansa de descargar odio, racismo y violencia esté donde esté. Escuchamos ahora a Víctor Hugo Juárez, analista político internacional. Bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida. Creo que la situación en Bolivia ha despertado el interés regional. Ya pasa de ser una coyuntura interna específica, producto de unos resultados electorales, a tener una trascendencia y una dimensión regional, tomando en cuenta el seguimiento y el acompañamiento electoral que está estableciendo organismos como la Organización de Estados Americanos y el interés
geopolítico que representa Bolivia en América Latina, tomando en cuenta las grandes reservas de gas que tiene y las implicaciones que eso puede tener para el continente, un continente de América Latina convulsionado en las últimas semanas por las protestas en distintas partes, en distintos países, caso Chile, caso Ecuador, caso Colombia, y bueno, la reconfiguración del mapa político en América Latina, como ha ocurrido recientemente en Argentina. A todos, gracias, sean bienvenidos. La crisis en Bolivia ha alcanzado nuevos y peligrosos niveles de violencia. En las manifestaciones antigubernamentales de las últimas horas, una turba incendió la alcaldía de la ciudad de Vinto, en el departamento de Cochabamba. En video quedó registrado el momento en el que la alcaldesa oficialista Patricia Arce es arrastrada por la calle y obligada a caminar descalza. Le rociaron pintura e incluso le cortaron el cabello hasta que fue rescatada por la policía. La nación está sumida en el caos tras los cuestionados comicios del pasado 20 de octubre que dieron la victoria en primera vuelta al actual presidente Evo Morales. Han pegado, han ido a quemar la alcaldía, ¿Teme por su vida? ¿Teme por su vida? No temo por esto, yo voy a denunciar públicamente. Si me pasa a mí y a mis hijos, de todo esto culpo a Víctor Carvajal y al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. En las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto ha aumentado la tensión. Se han registrado nuevos choques entre grupos afines al gobierno de Evo Morales y manifestantes que exigen la renuncia del mandatario. Por su parte, la misión de la OEA, que inició una auditoría a los resultados de los comicios del pasado 20 de octubre, llamó a los ciudadanos a esperar con serenidad este informe final. De nuevo, La Paz es escenario de violentos enfrentamientos. Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad. De un lado, los opositores que exigen la salida de Evo Morales del gobierno. Del otro, oficialistas que rechazan lo que el presidente ha calificado como un golpe de Estado en su contra. La jornada del miércoles cobró la vida de una persona y 89 resultaron heridas, siendo en total 3 las víctimas mortales desde el inicio de las protestas antigubernamentales. Sin embargo, desde el Ejecutivo señalan que de seguir esta espiral de violencia, que señalan es provocada por la oposición, los muertos pueden ser más. Estamos a un paso de que esto se descontrole totalmente y comencemos a contar los muertos por docenas. Estamos a un paso, pero eso vamos a evitarlo si es que el que está convocando a estas movilizaciones violentas, el que está convocando a la radicalización, a la toma de instituciones, no retrocede un paso simplemente. Todo lo anterior mientras a La Paz llegaba el líder opositor Luis Fernando Camacho con la intención de llegar al Palacio de Gobierno a entregar a Evo Morales una carta para que firme su renuncia. Entre tanto, la OEA llamó a esperar con serenidad el resultado de la auditoría a los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales. Pero esta auditoría a los resultados de las elecciones presidenciales que lleva a cabo la OEA no es respaldada por la oposición, ya que ha denunciado que el organismo junto al presidente Evo Morales se pactaron condiciones de manera unilateral y excluyeron a varios sectores de la sociedad boliviana. El líder opositor y ex candidato presidencial Carlos Mesa asegura que la única solución para detener la violencia en el país es que se realicen nuevos comicios. Creemos, por lo tanto, que la mejor solución a esta crisis en las actuales circunstancias es una nueva elección administrada por un nuevo órgano electoral plurinacional, imparcial y con la observación rigurosa de la comunidad internacional. Reclamo justo o golpe de Estado, como asegura Evo Morales, que es lo que estamos viendo en este momento en las calles de varias ciudades de Bolivia. Comienzo con Claudia Mayón, diputada opositora. Carlos Eduardo, yo quiero decirle que esta historia comienza a partir de que el movimiento al socialismo desconoce los resultados del 21 de febrero del 2006. Es ahí cuando la población definitivamente repudia el manoseo político que existe de parte del movimiento al socialismo, porque en esos 13 años ha cooptado
todos los órganos del Estado. Es decir, que en Bolivia tenemos un Tribunal Supremo Electoral que trabaja bajo los designios de Palacio de Gobierno. Desde ese entonces comienza la trágica historia en defensa de la democracia. Hay plataformas ciudadanas que no tienen ningún color de partido político. Y lo último, la gota que ha colmado el vaso ha sido la vulneración al voto de la gran mayoría de los bolivianos, y lo saben todos, este 20 de octubre, con un fraude monumental que el movimiento al socialismo se niega a aceptar. La solución desde nuestro punto de vista para pacificar el país es anular las elecciones, elegir un nuevo Tribunal Supremo Electoral con personas que respondan al país, no a un partido político. Esa es la historia. Primero, la vulneración al 21F. Luego, la vulneración al voto del 20 de octubre. Y cada vez que escuchamos como se ha podido ver las palabras de un ministro de Defensa, el ministro Zabaleta, que dice que se van a contar más muertos. Realmente este señor ha perdido definitivamente lo humano, porque no solamente son esas palabras, las palabras de un asambleísta del movimiento al socialismo, Gustavo Torrico, que amenaza a los jóvenes. Es decir, que las autoridades del movimiento al socialismo, en lugar de pacificar al país a través de mensajes, lo que hacen es enfrentarnos entre bolivianos. El día de ayer, Cochabamba, el departamento al que yo represento, se ha convertido en un verdadero campo de batalla, donde el movimiento al socialismo ha utilizado a hombres disfrazados de mujeres, de cholitas que han llegado hasta la ciudad de Cochabamba para enfrentar a jóvenes que se movilizan de manera pacífica con bloqueos, que no tienen ninguna arma. En cambio, los del movimiento al socialismo, cuando ustedes mostraban las imágenes de la alcaldesa de Vinto, autoridad que hace unos 4 días repartía palos a los militantes del movimiento al socialismo. Hay evidencias, hay cuadernos que se han encontrado en las mochilas de los cocaleros que vinieron desde el Chapare, donde hay nombres con listas en las que se les paga 50 a 200 bolivianos. Es decir, que el movimiento al socialismo está sacrificando a los más humildes, a los más pobres, los utiliza para enfrentar a las personas que vivimos en la ciudad, que reitero, de manera pacífica se está bloqueando las calles. No son personas que tienen armas, no son personas que tienen palos, pero hemos sido rebasados por las amenazas, por los cocaleros, por personas violentas, porque en realidad no sabemos si son contratados de parte del movimiento al socialismo, porque hay imágenes terribles que nos muestran que estas personas no tienen misericordia alguna. Cuando ven que un ciudadano está ya desmayado, lo apalean, le pisan la cabeza. El día de ayer ha fallecido un joven de 20 años. Su nombre es Limber Guzmán. Hay más de 90 heridos por las provocaciones del movimiento al socialismo. El responsable de lo que está sucediendo en el país, de la convulsión que está viviendo Bolivia, una convulsión histórica que nunca antes se había visto, es don Evo Morales, por la tosudez, por la angurria de poder, porque no quieren dejar Palacio de Gobierno, porque no respetan el voto de la gran mayoría de los bolivianos, el voto del soberano. Imagínense ustedes lo inhumano. Evo ya no es pueblo, hace mucho que ha dejado de ser pueblo. En lugar de enviar mensajes de pacificación al país, lo que hace es inaugurar canchitas, es vertir más mensajes de racismo y de odio. Quiero decirle al mundo que los bolivianos no somos racistas, que tenemos la cultura de la paz y que hoy hemos salido a las calles para defender la democracia, porque queremos vivir en democracia y porque no le vamos a permitir ni a don Evo Morales ni al movimiento al socialismo que vulnere una vez más como lo ha hecho con el 21F. Hoy hay una nueva generación de jóvenes que se han cansado de ver el rostro de Evo Morales, de los abusos, de la mentira, de la corrupción, desde el despilfarro del movimiento al socialismo. Es por eso que estamos en las calles. Reitero, de manera pacífica, hay muchas imágenes que no las muestran, pero que jóvenes rescataron, por ejemplo, a una hermana de Pollera
que la dejaron sus otros compañeros, pero esta persona con lágrimas en los ojos se abrazó de los jóvenes, porque aquí no hay resentimientos, no hay racismo. Los que son racistas y los que están provocando toda esta convulsión son los del movimiento al socialismo. Quiero escuchar también la posición y la opinión de Hugo Moldis, exministro de Gobierno de Evo Morales, además abogado. A ver, mi querida amiga Claudia, no hay que mentirle así al país, y mucho menos a la gente en el mundo. Primero, se habla del 21 de febrero del 2016. Ese referéndum, evidentemente, le dijo no a la reforma constitucional del artículo 168, con el mismo tribunal electoral que acaba de dirigir las elecciones del 20 de octubre, exactamente el mismo. 2. La Constitución boliviana establece, y eso fue aprobado por los constituyentes, un artículo 256 en la que en materia de derechos humanos prevalecerán los tratados internacionales. Dentro de esos tratados está el artículo 24, con el que también fue habilitado para participar en elecciones Óscar Arias de Costa Rica a mediados de los 90 y otros presidentes posteriormente. Evo Morales viene a ser el quinto. Tercero, la violencia a la que ha apostado la oposición es antes de las elecciones. Yo he escrito mucho sobre este tema. Creo que ahí hubo una subestimación de parte del gobierno a lo que se estaba anunciando. En los cabildos ya se amenazó que aunque el fraude electoral, que finalmente ¿quién va a determinar el fraude? Doria Medina, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho. No, pues señores, algo de institucionalidad existe, ¿verdad? Entonces, ante el fraude, la desobediencia civil. Y hoy estamos en ese segundo tiempo. Evidentemente hay razones geopolíticas que explican el por qué la oposición no quiere perder la oportunidad hoy de desbocar el proceso de cambio, evitar la continuidad de Evo Morales y finalmente, ¿no es cierto?, ayudar a reconfigurar desde una perspectiva conservadora y oligárquica el mapa político latinoamericano. Se habla de monumental fraude, Carlos Eduardo. En Bolivia todos tienen un acta. Cuando se termina el cómputo en cada mesa electoral hay un acta que la tiene el presidente de mesa, el que lo acompaña son jurados electorales que son elegidos por sorteo y un delegado por partido. Es decir, hay por lo menos 10 copias. Entonces, ¿qué tiene que hacer la oposición? Agarrar y decir, bueno, en tal mesa, en la mesa número 5 de Capinota, por decir, en Cochabamba, no era 4, era 9, o no era 9, sino era 4, ¿sí? La cantidad de votos por este señor. Entonces, tienen que agarrar el acta de la oposición, que toditos eran opositores, tendría que coincidir y desmentir el acta que selló que tiene en sus manos el movimiento al socialismo o que tiene en sus manos el presidente de la mesa electoral. Eso es lo serio, eso es lo responsable ante el país, ante el mundo. La OEA está ahí, que le vayan a dar pues las pruebas que tiene. Quinto, Estados Unidos, la Venezuela del presidente 2.0, como yo le llamo a Guaidó, Colombia, etcétera, etcétera, el grupo de Lima, que todos sabemos que es nada más ni nada menos que la expresión de la política exterior de Estados Unidos para América Latina. Ese grupo, Claudia, hace unos días ha criticado la posición del gobierno boliviano a propósito del golpe, en fin, pero ha apostado al informe de la OEA. Esperemos el informe de la OEA. Si queremos paz, si queremos resolver esto en democracia, esperemos el informe de la OEA. Ahora bien, el informe de la OEA, la Constitución boliviana no establece la anulación de elecciones. Puede decir, ganó Evo Morales, o puede decir, señores, no rebasó la diferencia de los 10 puntos, por lo tanto hay segunda vuelta. Todo tiene que ser en el marco de la Constitución, de las leyes del país, del respeto a la voluntad de la gente, al voto popular y finalmente en función de la paz que creo que queremos absolutamente. Señor Moldis, precisamente ahora que toca el tema de la auditoría que está adelantando ahora mismo la OEA, quiero preguntarle a Víctor Hugo Juárez, por ejemplo, además de los cuestionados resultados electorales que ya le dieron la victoria en primera vuelta al presidente Evo Morales, hay cuestionamientos sobre todo
a lo que fueron las pautas, las reglas para realizar esa auditoría. Cometió un error la OEA al no llamar en ese momento al candidato Carlos Mesa para pautar las reglas, el procedimiento que se iba a realizar precisamente en la revisión de los votos. Bueno, evidentemente, como tú lo planteas, creo que no va direccionado esta situación por el tema del procedimiento como tal. Es decir, cuando la OEA aplica un protocolo de acompañamiento electoral, evidentemente se cumplen una serie de pasos y entendería yo que debe ser aprobado también por los distintos actores involucrados en el proceso electoral. En este sentido, yo veo a un corto y largo plazo y mediano plazo el tema de que podría plantearse una situación muy similar a la de Venezuela. Si la oposición boliviana comete el error de diluirse y de alguna otra forma desconocer un posible pronunciamiento de los resultados a través del proceso de auditoría de la OEA, va a terminar favoreciendo al gobierno, y yo particularmente creo que no va a haber ningún tipo de cambio importante desde el punto de vista político en Bolivia, tomando en cuenta también que evidentemente en el caso específicamente de este proceso electoral han generado muchos cuestionamientos, pero así como la OEA sirve también para denunciar, por ejemplo, violación de derechos humanos en Venezuela, también tiene que la oposición boliviana someterse en el caso de cualquier tipo de resultados que emite este proceso de auditoría. Entonces, en ese sentido, yo creo que si la oposición comete el error de no acatar lo que establezca la OEA, entonces simplemente se va a diluir en el tiempo y realmente va a terminar favoreciendo la estrategia de Evo Morales. ¿Cuál es la estrategia de Evo Morales? Consideraría yo básicamente dilatar el proceso, establecer pausas y periodos de tiempo para poder tomar oxígeno, no solo desde el punto de vista interno, sino a nivel regional. Teniendo el respaldo de la OEA, hay un principio básico en la ciencia política, que es el tema de la legitimidad del poder, y la legitimidad del poder viene determinada principalmente por el reconocimiento internacional. Y teniendo el reconocimiento de la OEA, no creo que haya mayores cambios por parte a nivel regional y a nivel interno en Bolivia. En ese sentido, yo creo hay otro elemento de analizar del por qué esta situación política está sucediendo, y también coincido ahí con muchas visiones en el caso de que plantea de que Evo Morales pudiera estar sufriendo el primer revés desde el punto de vista político, porque se pensaba que la diferencia de los resultados iba a ser contundente, mucho mayor, y pudiera estar entrando en una etapa de desgaste a nivel de liderazgo de su gobierno. Evidentemente, hay que prestar atención de eso, porque en los próximos comicios electorales pudiera tener un escenario mucho más complejo desde el punto de vista político. Creo que la solución básica de estrategia política que tiene que implementar el gobierno de Morales es promover la renovación política, porque creo que ese es el principal argumento y la causa esencial de todo este tema, porque nadie entiende de que una de las economías más pujantes en América Latina, con mayor crecimiento de la clase media, no lo dice el profesor Juárez o no lo dice cualquiera de los analistas, sino lo dice la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que certifica los avances macroeconómicos de Bolivia, no entiende también cómo está generando toda esta situación. Entonces creo que hay un proceso de desgaste político en Bolivia, pero eso no va a implicar un cambio de gobierno al corto, mediano o largo plazo. Bien, ya son las 3:28 minutos de la tarde en Bogotá, Quito y Lima. Es tiempo de hacer la primera pausa para comerciales aquí en Zoom a la noticia, y quiero invitar a esta hora a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen allí en pantalla. Nuestra pregunta de hoy, allí la tienen también. ¿Se le salió de las manos el control del orden público al gobierno de Evo Morales? Pueden enviar sus comentarios, sus opiniones con la etiqueta numeral Zoom Bolivia. La pausa y ya regresamos. El presidente Evo Morales es el mandatario de la región que tiene más años, más tiempo en el poder. Morales es quien tiene 13 años de gestión, consolidó su cuarto mandato, seguido en las elecciones del pasado 20 de octubre. En 2017, el Tribunal Constitucional le dio luz verde para buscar la reelección indefinida, una medida que choca con el límite de 2 periodos que fija el artículo 168 de la Carta Magna Boliviana. La decisión del tribunal también desafió el resultado de un referéndum popular de 2016 en el que los bolivianos dijeron no precisamente a la reelección de Morales.
Por esta razón y las irregularidades registradas durante el cómputo de las elecciones presidenciales, estalló el caos en el país, en Bolivia. En medio de un controvertido conteo, el Tribunal Electoral declaró ganadora a Morales en primera vuelta. Desde entonces, las manifestaciones no cesan y se han tornado más violentas al pasar los días. El líder opositor Carlos Mesa responsabilizó a grupos oficialistas de los hechos de violencia. Quiero pedirle a Evo Morales que dé una instrucción clara de que se eliminen los bloqueos sobre las ciudades y que dé orden a los militantes del MAS que están en estas acciones inaceptables de violencia desmedida, que se replieguen y que cesen esos actos. Una postura que también comparte el expresidente Jorge Tuto Quiroga. Trágica jornada de hoy en Cochabamba, Bolivia. Que en paz descanse Limber Guzmán. Rezo por la recuperación de los heridos. Pido a Evo Morales que desactive sus grupos de choque violentos, que son como los colectivos de Maduro. Bolivia necesita mediación internacional de países amigos ahora. Siempre que la violencia de alguna manera se apodera de los escenarios de discusión política, se diluye el objetivo. Y quiero preguntarle a la diputada Claudia Mayón, ¿la oposición en Bolivia tiene claro el objetivo? ¿No temen, por ejemplo, que pase lo que pasa en Venezuela, un desgaste de los ciudadanos que están en las calles reclamando algo, pero que cuando no son escuchados terminan cansándose? Mire, yo quiero decirle, primero, respecto al tema de la auditoría de la OEA, ¿por qué existe desconfianza en los ciudadanos bolivianos? Porque don Luis Almagro llegó hasta Bolivia, bailó con militantes, con además personas vinculadas al narcotráfico, se hizo poner una guirnalda de coca. Eso es una pésima señal y por supuesto genera muchísima duda en los ciudadanos bolivianos. Nosotros estamos convencidos que más allá del color de partido político, hoy Bolivia ha salido a las calles a demostrar de manera pacífica, reitero, que no va a aceptar una vez más que el movimiento al socialismo vulnere nuestro voto. Estamos en las calles no para defender a un candidato, a un partido político, estamos porque queremos vivir en democracia. Cuando yo lo escucho hablar al señor Hugo Moldis, que por cierto apenas duró como ministro de gobierno 2 meses, hablar de la Constitución Política del Estado y del respeto, realmente me parece una sinvergüenzura viniendo de las filas del partido oficialista, cuando son ellos los que han vulnerado, los primeros en vulnerar la Constitución Política del Estado, en vulnerar al soberano, porque no puede existir un fallo de un tribunal constitucional que esté por encima del voto de esa gran mayoría de los bolivianos. Hoy hay decepción en las calles, en aquellos que en algún momento le brindaron su apoyo a Evo Morales. Hoy esas personas también están desencantadas, están decepcionadas, porque jamás imaginaron que un Evo Morales iba a reprimir a la población, iba a utilizar a las personas más humildes como grupos de choque para generar violencia y sangre en el país. Eso que quede claro. Aquí los mentirosos son los del movimiento al socialismo, los violentos, los provocadores, aquellos que se burlan incluso de Dios son los del movimiento al socialismo. El llamado para pacificar el país es del actual presidente Evo Morales. En sus manos está que el país pueda encontrar el camino de la paz. Nosotros creemos que no hay cansancio en la población. Reitero, hay una generación de jóvenes que no se va a cansar, que está en las calles, que le está pidiendo de manera pacífica a Evo Morales nuevas elecciones y un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Diputada, quiero darle la palabra a Hugo Moldis para preguntarle si es momento de que el presidente Evo Morales haga una pausa y escuche lo que está pasando en las calles, el reclamo que hay para evitar precisamente o contribuir efectivamente a que cese la violencia. A ver, 2 más 2 no es 5, como parece entender Claudia. Yo estuve 5 meses de ministro, pero bueno, así le mienten a la gente. Y yo renuncié por lo demás. Bueno, a ver, Evo Morales ha convocado a la pacificación. Habría que entender a qué se refiere con la pausa. La violencia, los jóvenes, la resistencia Cochala, y de ahí viene Claudia, son los que han agarrado a la alcaldesa de Vinto, la han ultrajado, la han humillado, le han cortado el pelo.
son estos señores que le dieron a este muchachito, por si acaso hay videos de la familia denunciando de esto, y de un joven que estuvo al lado de este muchacho de 20 años, que lastimosamente murió con muerte cerebral, primero luego falleció, al cargar una bazuca casera, ¿sí? Yo creo que el gobierno no está respondiendo con la violencia estatal, con la legítima uso de la fuerza, precisamente por no darle más argumentos a la oposición, y me parece correcto. Puede parecer un gobierno que está en un momento de indefensión, no hay que confundir. Yo creo que hay una estrategia muy bien pensada del gobierno. Coincido con el tercer analista acá, de que la oposición, al no entender bien estas señales, va a cometer dos errores. Uno, va a desconocer el informe de la OEA, cualquiera que este fuese, por lo tanto se va a deslegitimar interna e internacionalmente. Y segundo, va a radicalizar su violencia, y eso la va a poner contra el país, contra la gente, incluso contra quienes pueden estar en contra de Evo o no pueden haber votado por Evo, pero que quieren paz y quieren democracia. El presidente Evo ha llamado, ¿no es cierto?, a cesar la violencia, a esperar el resultado de la OEA. El señor Camacho y el señor Mesa no entienden eso, son igual de responsables de la violencia que se está desarrollando en el país, y van a ser responsables de los heridos, de los muertos que se puedan producir de aquí para adelante. Así que escuchen, no a Hugo Moldes, escúchenle al señor Juárez, si no me equivoco, creo que ha dado precisamente en lo correcto, porque si la oposición decide aplicar mecánicamente las cartas que ha desarrollado en Venezuela contra Maduro, lo que va a tener es una derrota estratégica de dimensiones muy grandes. Esperar el resultado de la OEA, pacificar el país, no movilizar a sus hordas paramilitares, es la recomendación que yo daría en el momento. Ya me toca hacer una nueva pausa para comerciales aquí en Zoom a la Noticia. Al regreso venimos con la opinión del profesor Víctor Hugo Juárez. Por ahora, quiero invitarlos a seguir opinando a nuestros televidentes en nuestras cuentas de Twitter que aparecen allí en pantalla. La pregunta de hoy: ¿se le salió de las manos el control del orden público, de la seguridad, de la estabilidad al gobierno de Evo Morales en Bolivia? Pueden enviar su comentario con la etiqueta Zoom Bolivia. Tenemos reacciones ya de nuestros televidentes. Constantino dice: Evo está caído y en Uruguay gana la calle Pou. Piñera sigue, el foro de Sao Paulo quedó al desnudo. Sus operadores y conspiradores están ubicados. Un comentario más es de José Altamirano, que nos dice: esta gente es pagada por el poder de la derecha, que quiere desestabilizar, quiere recuperar los poderes, el poder élite, y quiere llevar al quiebre a Bolivia. A la pausa y ya regresamos con más de Zoom a la Noticia. La Organización de Naciones Unidas se volvió a pronunciar sobre la situación en Bolivia. Hizo un llamado a los actores políticos a entablar un diálogo para detener los desmanes, la violencia. Urgimos a todos los líderes políticos y sus seguidores a reducir las tensiones y abstenerse de actos de violencia y seguir los medios legales para una resolución de la disputa electoral. Llamamos a todos los bolivianos a ejercer la prudencia. Y la Unión Europea también pidió a todos los sectores a trabajar en conjunto para que retorne la tranquilidad a la nación sumergida en protestas y disturbios desde hace más de 2 semanas. Regreso con Víctor Hugo Juárez, analista político internacional, docente además de la Corporación Universitaria de Asturias. ¿Qué significa, Víctor Hugo, en este momento para la región que en Bolivia, por ejemplo, se pierda la estabilidad política como tal? Bueno, evidentemente tenemos las últimas semanas una situación muy compleja que es necesaria de monitoreo en América Latina. Vemos que hay un descontento con un conjunto de medidas. Realmente yo creo que el debate de fondo es el modelo hacia dónde va dirigido el modelo de desarrollo de América Latina y realmente qué beneficio le está generando a cada una de las sociedades. Y eso está generando reacción de distintos sectores de la sociedad latinoamericana, especialmente los sectores estudiantiles, los sectores trabajadores, con respecto a la aplicación de esas medidas. En algunos casos
Chile, el gobierno ha entendido de que es necesario profundizar los cambios sociales y es necesario reducir las brechas de desigualdad en una sociedad que era hasta el momento utilizada desde el punto de vista del debate académico como un ejemplo desde el punto de vista económico. En ese sentido, yo quisiera nuevamente caer en la situación interna de Bolivia al referirme de qué realmente es lo que se está debatiendo. Realmente se está debatiendo el modelo. Esto es una coyuntura muy específica, producto del descontento de un sector muy puntual de la oposición boliviana, o realmente hay un cuestionamiento profundo, porque es que yo me encuentro cuando reviso los datos y vamos a los datos estadísticos y muy precisos por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuando nos encontramos que en el 2002 de 10 bolivianos, 6 estaban en una línea de pobreza, y en el 2018 apenas 3 bolivianos de cada 10 bolivianos, 3 están en esa línea de pobreza. Entonces, aquí realmente vemos que hay unos datos que nos aportan ciertas mejorías desde el punto de vista macroeconómico, pero no obstante tenemos una situación de lo que realmente ha afectado el tema del personalismo, de concentrar en liderazgos políticos que se perpetúan en el poder, y evidentemente eso genera un desgaste político. Entonces, realmente yo creo que el debate se circunscribe en esos dos elementos esenciales. Por un lado, el gobierno dice, bueno, tenemos un modelo que ha funcionado, que es reconocido a nivel internacional, que tenemos datos contundentes, como lo decía anteriormente, 6 de cada 10 bolivianos en el 2002 vivían en situación de pobreza, y ahora en el 2018, de acuerdo a datos del Banco Mundial, apenas 3 bolivianos viven en situación de pobreza, alrededor del 30%. Entonces es importante que nosotros valoremos eso, porque yo creo que el tema de fondo de América Latina es que vivimos una época de mayor apertura desde el punto de vista de gobiernos que tiene una inversión social importante, pero que esos mismos gobiernos cometieron errores, sobre todo en el caso Brasil, Venezuela y Argentina, sobre el tema del desgaste, de no hacer los cambios de fondo de los modelos productivos dependientes básicamente de la renta petrolera y la producción de las energías tradicionales, claro, y no hicieron una apuesta por la diversificación económica. Yo creo que a este momento, en el caso de Bolivia, creo que toda la dirigencia política y todo el aparataje que rodea al presidente Evo Morales debe tener un llamado de alerta y una situación realmente compleja que se está viviendo, y reflexionar de cómo refrescar un proceso que, si bien ha tenido éxito, puede estar en peligro y puede generar en los próximos meses, en los próximos años, un desgaste evidente, de acuerdo a si seguimos esa tendencia de concentrar los personalismos y los proyectos políticos en liderazgo, y sí, que terminan siendo caudillos, especies de patrones en esas fincas políticas que se dan en distintas partes de América Latina. Entonces creo que es necesario el momento para que el gobierno reflexione hacia dónde va su proyecto, y si quiere garantizar la sostenibilidad política de su proyecto, en el caso de Bolivia, debe replantearse un refrescamiento del liderazgo, porque los datos económicos lo avalan, pero también hay un sector importante de la población que ya está cansada también del mismo liderazgo, un liderazgo que realmente ha concentrado 100% el control del poder, y eso no permite la fluidez de los procesos políticos, y eso no es solamente el caso de Bolivia, es un gran error de la denominada izquierda latinoamericana del siglo XXI. Antes de la pausa, diputada, me quedan 40 segundos o 30 segundos. ¿Hasta dónde va a llegar la oposición en este reclamo? Mire, quiero decirle de manera enfática, no es la oposición, es la gran mayoría de los bolivianos. Reitero, esta lucha por defender la democracia, por defender el voto, no pertenece a ningún partido político. Y eso es lo que no quiere entender el movimiento al socialismo. Desvirtúa, miente cuando habla de la oposición o de la derecha. Aquí no hay ninguna derecha, están los bolivianos que se han cansado de la mentira, de la corrupción y del despilfarro de Evo Morales y del movimiento al
socialista. Bien, vamos a hacer la última pausa para comerciales aquí en Zoom a la Noticia. Ya regresamos. Lamentablemente se me acabó el tiempo. Quiero agradecer a Claudia Mayón, diputada opositora boliviana, politóloga, también a Víctor Hugo Juárez, analista político internacional, y a Hugo Moldis, exministro de Gobierno de Evo Morales. Hasta aquí esta emisión de Zoom a la Noticia. Soy Carlos Eduardo Sánchez. Tengan todos una feliz jornada.